agradecer al Señor por el privilegio que nos otorga de poder estudiar el Evangelio según San Juan. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, brota la gratitud de nuestro corazón por las bendiciones que recibimos de ti de día en día. Muchas gracias por cada una de ellas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe cada día en la reflexión de tu palabra. Estamos comenzando, Señor, con el Evangelio de Juan y rogamos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar. De la misma manera, Señor, te pido una bendición para todos nuestros amigos, amigas, para nuestros hermanos, para nuestra familia y para toda persona, Señor, que busca en su corazón y desea serte fiel y leal a ti, al único Dios verdadero. Señor, te invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, el nombre de Juan significa el Señor es benigno. Y el contexto en que escribe, por lo menos la iglesia estaba enfrentando tres graves situaciones. Una de ellas era la falta de piedad. Los hermanos se habían endurecido y se habían apartado de Dios y su corazón se había endurecido. Había falta de piedad. Otra de las características, se levantan herejías, entre ellas el gnosticismo, que hizo mucho daño, porque ellos negaban la encarnación de Cristo y propagaban el libertinaje. Por otro lado, también habían persecuciones. Recuerden, Juan fue llevado preso también a la isla de Patmos, donde allí el Señor le reveló el libro del Apocalipsis, que con la gracia de Dios también reflexionaremos en él más adelante. Entonces, ese era el contexto. Ahora, ¿cuál es el propósito que Juan escribe este libro? Aparece aquí en el capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y luego dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Amigos, entonces el propósito del libro es para que seamos creyentes y tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Diciendo esto, entonces, vamos a dar lectura al primer versículo en adelante. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros tomamos el versículo 1 con la declaración que aquí aparece, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el versículo 14 dice que se hizo carne, sin duda está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hizo todas las cosas y se sustentan todas las cosas. Amigos, entonces Jesús es Dios, el creador y el sustentador. Ahora, tristemente, en el versículo 11 dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recordemos que los suyos, el pueblo de Israel, rechazó a Jesús y también le dio muerte. Pero amigos, en el capítulo 20, versículo 31 dice que se ha escrito este evangelio para que nosotros seamos creyentes y tengamos vida eterna. Ahora, ¿en qué tiempo se escribió este evangelio? Se escribió por lo menos 30 años después de los evangelios sinópticos. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas 30 años antes se habían escrito. Pero ahora Juan reescribe la historia de los hechos y el amor de Dios por nosotros los pecadores. Y comienza entonces con el testimonio de Juan. Juan el Bautista entonces estaba bautizando con el bautismo de arrepentimiento y era el que allanó el camino para el Señor Jesucristo. Y cuando él estaba allí bautizando, llegó Jesús. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces allí Jesús le pide que lo bautice, pero Juan se niega. Dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice: es necesario que cumplamos toda la Escritura. Y Jesús fue bautizado. Y en ese momento se abrió y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amigos, así comienza su ministerio Jesús cuando entra a las aguas del bautismo para darnos ejemplo. Y luego dice la Escritura que comenzó a llamar a los discípulos. Y dos de los discípulos de Juan
Entonces comienzan a seguir a Jesús. Y después halló a Felipe, y después halló a los otros, y los comenzó a llamar de uno en uno para prepararlos para el ministerio. Pero amigos, aquí hay algo interesante. Jesús no veía cómo eran los hombres en aquel momento, sino que él veía lo que podrían llegar a ser. Recuerden, Juan era uno de los hijos del trueno. Sin embargo, ahora al estudiar el Evangelio según San Juan encontramos el discípulo del amor, y que él mismo se llama a sí mismo, se dice aquel que amaba a Jesús, el amado de Jesús, y nos escribe con palabras lindas. Por ejemplo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces pasó de ser hijo del trueno al hijo del amor. Amigos, el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos creyentes. Al estudiar este libro, abramos nuestro corazón para que así tengamos vida, y vida en abundancia y vida eterna. Deseo que Dios te bendiga en este nuevo día al escudriñar la palabra de Dios. Dios te bendiga.